Cuando Vicente vio a aquel niño flaco parado frente a la puerta de aquella casa en ruinas, sosteniendo un pedazo de palo como si fuera una espada, listo para defender a su madre embarazada de cualquier amenaza, algo dentro de él se quebró. No era un invasor lo que había encontrado, era una familia olvidada por el mundo, y él, que juró nunca más dejar que nadie entrara en su corazón, estaba a punto de tomar la decisión que salvaría no 2 vidas, sino 3, incluyendo la suya. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque vas a descubrir que a veces Dios pone a personas olvidadas en nuestro camino para curar heridas que ni siquiera sabíamos que todavía sangraban. Si crees en los nuevos comienzos, deja tu like ahora y acompáñame. A finales del siglo XIX, en regiones aisladas de México, historias como esta eran comunes: mujeres abandonadas a su suerte, hombres construyendo fortunas sobre cimientos de soledad, familias enteras desapareciendo en los rincones olvidados del mapa sin que nadie fuera a buscarlas. El campo era demasiado vasto, las distancias demasiado grandes, y mucha gente simplemente se desvanecía entre un pueblo y otro, tragada por la tierra colorada, por los montes cerrados, por el olvido deliberado de quienes tenían interés en hacerse de la vista gorda. Fue en uno de esos lugares, sin nombre en el mapa, donde el camino de carretas moría entre cerros cubiertos de pasto y árboles retorcidos, que se encontraba el rancho de Vicente. No era la propiedad más grande de la región, pero era sólida, bien cuidada, con cercas de postes de mezquite que no se pudrían, ganado cebú pastando tranquilo en los potreros verdes, y una casona de madera de ley que él mismo ayudó a levantar tabla por tabla, cuando todavía era un muchacho lleno de sueños. Vicente tenía 36 años, hombros anchos de quien carga peso desde joven, manos encallecidas que sabían lo que era empuñar el azadón antes de que saliera el sol, un rostro curtido por el tiempo y por una amargura que escondía detrás de un trato seco con todo el mundo. Nunca se casó. Estuvo a punto de casarse una vez, pero la historia terminó de una manera que le hizo cerrar el corazón con candado y tirar la llave al fondo del pozo. Ahora vivía solo en aquella inmensidad verde, cumpliendo el destino de un hombre que había renunciado a esperar compañía. Su rutina era siempre la misma. Se despertaba con el gallo todavía soñoliento, tomaba café de olla amargo, masticaba un bolillo duro remojado en leche y salía a la friega del campo antes de que el rocío se secara por completo en las hojas. Reparaba postes de la cerca, herraba becerros nuevos, araba la tierra para la siembra de maíz y frijol, cosechaba lo que la temporada daba y vendía el excedente en el pueblo que quedaba a 3 horas a caballo. Regresaba al atardecer cubierto de polvo rojo, se bañaba a jicarazos en el cuartito de atrás, cenaba mirando a la pared y se acostaba temprano, porque al día siguiente todo comenzaba exactamente igual. La casa era demasiado grande para un solo hombre. Tenía 4 recámaras vacías, una mesa larga donde solo se usaba una silla, una cocina espaciosa donde las ollas hacían eco cuando él revolvía algo. Faltaba lo esencial en aquellas paredes bien construidas. Faltaba vida, faltaba risa, faltaba una voz que lo llamara desde otro cuarto. Faltaba un motivo para volver corriendo del campo. Vicente lo sabía, pero fingía que no, porque admitir la soledad era admitir que tal vez había desperdiciado años de su vida, encerrándose por una mujer que ni siquiera valía la pena tanto sufrimiento. Era más fácil trabajar hasta que el cuerpo pidiera descanso, caer en la cama demasiado exhausto para pensar y empezar de nuevo al otro día sin cuestionar nada. Así, los años iban pasando uno tras otro, sin fiestas, sin sorpresas, sin nada que rompiera la monotonía gris de una vida que funcionaba perfectamente, pero no significaba nada. Aquella mañana de jueves,
El cielo estaba despejado de esa manera que solo el campo conoce, un azul profundo, sin una sola nube, y el aire olía a tierra buena, mezclado con el perfume dulce de las flores del guayacán amarillo que crecía cerca del arroyo. Vicente estaba inspeccionando la cerca del lindero norte de la propiedad, una parte que rara vez visitaba porque allí no había pasto productivo, solo un monte ralo y una construcción vieja que ni recordaba bien de dónde había salido. Era un jacal de adobe y bajareque que debió haber sido de algún antiguo habitante, tal vez un mediero que trabajó para el dueño anterior, o una parada de arrieros que cruzaban la región en tiempos antiguos, llevando mercancías de un lado a otro. Mantenía la estructura en pie más por terquedad que por necesidad, pero hacía años que nadie se acercaba por allí. El monte había crecido alrededor. El techo de palma tenía agujeros, las paredes se estaban descarapelando en varios puntos. Por eso se extrañó cuando vio humo. No era la humareda densa de una quema. Era un hilo fino y controlado, del tipo que sale de un fogón encendido para hacer comida. Vicente sintió que el pecho se le oprimía con esa extraña mezcla de irritación y curiosidad. Alguien había invadido sus tierras, se había instalado en aquella casa como si fuera el dueño, y ahora estaba allí viviendo sin pedir permiso, sin dar explicaciones. Podía ser cualquier cosa. Un desertor del ejército escondiéndose, un ladrón de ganado esperando la noche para atacar, un hambriento sin rumbo que encontró un techo y decidió quedarse. Vicente giró el caballo en dirección al humo, la mano instintivamente verificando que el cuchillo con cabo de cuerno estuviera firme en la funda sujeta al cinto. No iba a buscarle pleito a nadie sin necesidad, pero tampoco iba a dejar que un invasor se adueñara de lo que era suyo. El camino hasta la casa estaba cubierto de pasto crecido a la altura de la rodilla, ramas bajas de huizache que arañaban las piernas, piedras sueltas que hacían que el caballo pisara con cuidado. Cuando finalmente llegó lo suficientemente cerca para ver bien la construcción, Vicente jaló las riendas y se detuvo. La casa estaba ocupada, sin duda alguna. Había ropa tendida en un mecate amarrado entre dos árboles, prendas sencillas y remendadas secándose al sol. Había una cubeta de lámina volteada boca abajo, cerca de lo que quedaba del pozo en la parte de atrás. Había leña apilada con cuidado al lado de la puerta, y lo más curioso, alguien había limpiado el patio alrededor, barrido las hojas secas y hasta plantado unas matas de quelites y de camote en un pequeño huerto improvisado al lado derecho de la casa. Vicente se bajó del caballo despacio, amarró las riendas a un tronco y se acercó a pie, pisando con cuidado para no hacer ruido innecesario. Se paró a pocos metros de la puerta, que estaba entreabierta, y gritó con voz grave y autoritaria: «Quien esté ahí dentro, salga ahora con las manos donde pueda verlas». Hubo un silencio tenso que duró demasiado. Luego, un ruido rápido de un mueble siendo arrastrado, pasos apresurados en el piso de tierra apisonada, un llanto ahogado que sonaba como el de un niño pequeño tratando de no hacer ruido. La puerta se abrió rechinando en sus bisagras oxidadas, y lo que Vicente vio hizo que toda la rabia que estaba creciendo dentro de él se desvaneciera en ese mismo instante. En el umbral de la puerta estaba una mujer joven, demasiado delgada, con el rostro pálido de quien no ha comido bien en mucho tiempo, sosteniendo su gran barriga de embarazada con una mano y empujando a un niño para que se pusiera detrás de ella con la otra. Su vestido era sencillo, de algodón descolorido, remendado en tantos lugares que era difícil saber cuál era el color original. El cabello oscuro estaba recogido de cualquier manera con un trozo de ixtle. Sus ojos cafés miraban a Vicente con una extraña mezcla de miedo puro y una dignidad terca que se negaba a romperse incluso en la peor situación. Y el niño fue lo que más le apretó el pecho a Vicente. Debía tener unos 9 o 10 años, descalzo,
con una camisa de manta sucia y un chaleco raído, sosteniendo en la mano una vara delgada que apuntaba hacia Vicente como si fuera una lanza de guerra. Los ojitos muy abiertos, llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer, con una valentía desesperada de quien iba a luchar hasta el último aliento para defender a su madre. «Por favor». «Señor», dijo la mujer. La voz le salía temblorosa, pero intentando sonar firme. «No nos eche, se lo ruego. No tenemos a dónde ir. Ya no tenemos a nadie». Vicente bajó la mano que instintivamente había ido hacia el cuchillo, sin quitar los ojos de aquella escena que parecía salida de alguna pesadilla. «¿Quién es usted?», preguntó, tratando de mantener el tono serio, pero sin poder ocultar por completo la preocupación que comenzaba a apoderarse de él. «Mi nombre es Amelia». «Estas son mis tierras», dijo él, pero la frase salió sin la dureza que quería. «¿Sabe usted que está invadiendo propiedad ajena?» «Lo sé, señor», respondió ella rápidamente, la voz volviéndose más desesperada con cada palabra. «Lo sé, y le pido perdón, pero no tenía otra opción. Me trajeron aquí y me dejaron. Dijeron que volverían, pero han pasado semanas y nadie ha aparecido. Nos estábamos muriendo de hambre en el camino. Encontré esta casa abandonada y pensé que podía quedarme solo hasta tener fuerzas para seguir el viaje. Arreglé todo, limpié, no rompí nada, hasta sembré unas cositas para no ser una arrimada. Si usted quiere, yo trabajo. Hago lo que sea necesario. Solo no nos eche, por el amor de Dios». Vicente miró a su alrededor. Vio la pobreza de aquellas dos vidas resumida en media docena de bultos de tela amarrados con bejuco, una olla vieja abollada en varios puntos cerca del fogón de piedra improvisado, un petate rasgado en una esquina que servía de cama. Miró de nuevo al niño, que todavía sostenía la vara con sus manitas temblorosas, a la mujer que lo miraba con una mezcla de orgullo herido y súplica pura, a la gran barriga que mostraba que pronto habría otra boca que alimentar. Y de repente, sin entender muy bien por qué, Vicente se acordó de sí mismo 3 años atrás. Recordó el día en que descubrió que Julia, la mujer con la que iba a casarse, se había fugado la víspera de la boda con Agustín, su mejor amigo, el socio en el que confiaba como si fuera su hermano. Recordó la humillación pública, la fiesta cancelada, los invitados cuchicheando, el dinero que ambos se llevaron y que él había juntado centavo por centavo. Recordó el dolor, la rabia, la soledad que dolió más que cualquier herida física. Recordó el desamparo, la sensación de no tener a nadie en el mundo entero a quien realmente le importara. Y algo dentro de Vicente, algo que había estado cerrado y oxidado durante años, cedió. «Baja esa vara, niño», dijo con voz más suave mirando al muchacho. «No voy a lastimar a nadie aquí». El niño dudó, miró a su madre, pidiendo permiso en silencio. Amelia asintió lentamente, y el niño bajó el brazo, pero no soltó la vara. Vicente dio un paso adelante despacio, como quien se acerca a un animal asustado. «¿Tienen hambre?». Amelia apretó los labios, el orgullo luchando contra la necesidad brutal. Terminó asintiendo, la voz saliendo casi inaudible. «Hace 3 días que solo comemos camote cocido en agua». Vicente sintió que el pecho se le oprimía con fuerza. Cerró los ojos por un segundo, tomando una decisión que sabía que lo cambiaría todo, pero que aún así no podía evitar. Cuando volvió a abrir los ojos, dijo con firmeza: «Recojan sus cosas. Se van a la casa grande conmigo. Allá hay comida de verdad. Hay cama, hay agua limpia». Amelia abrió los ojos como platos. Incrédula. «¿Habla en serio, señor?». «Hablo en serio», respondió él, la voz saliéndole más ronca de lo que pretendía. «Y no es un favor. Es lo correcto». Amelia se echó a llorar.
lágrimas silenciosas que corrían por su rostro sucio de tierra mientras se apretaba la barriga con ambas manos, como si necesitara sostenerse para no derrumbarse. El niño también comenzó a llorar, pero ahora era un llanto de alivio mezclado con incredulidad, ya no aquel miedo paralizante de antes. Vicente se dio la vuelta para darles tiempo de reponerse y dijo por encima del hombro: «Voy a esperar aquí afuera. Cuando estén listos, síganme y no se preocupen por nada. Mientras estén bajo mi techo, nadie les pondrá una mano encima». Oyó el ruido de movimiento adentro, cosas siendo recogidas a toda prisa, sollozos ahogados, susurros bajos entre madre e hijo. Mientras esperaba recargado en un árbol, Vicente miró el cielo azul sin nubes, los árboles a su alrededor meciéndose con la brisa tibia, el humo que todavía subía fino de la chimenea de piedra. Y por primera vez en 3 años, desde el día en que Julia lo dejó plantado en el altar, sintió que tal vez, solo tal vez, había encontrado un propósito más grande que simplemente trabajar hasta caer de cansancio todos los días. Tal vez el valor de un hombre no estaba en el tamaño de la propiedad que acumulaba, sino en el tamaño del corazón que todavía lograba mantener vivo debajo de toda esa coraza dura que construyó para no sentir dolor. Minutos después, Amelia salió de la casa con 2 bultos colgados de los hombros, sosteniendo la mano del niño con fuerza. Era todo lo que poseían en el mundo entero. Vicente comenzó a caminar al frente, abriendo camino entre el pasto alto, y ellos lo siguieron en silencio. El camino hasta la casa principal tomó casi media hora de caminata lenta, porque Amelia estaba demasiado cansada y la gran barriga dificultaba cada paso. Vicente disminuía el ritmo cada vez que notaba que ella se quedaba atrás, sin decir nada, solo esperando con paciencia hasta que recuperara el aliento. Cuando finalmente la construcción apareció entre los árboles, sólida y bien cuidada, con sus paredes de madera oscura y su amplio portal, Amelia soltó un suspiro bajo, que era mitad admiración, mitad miedo de que todo aquello fuera una ilusión a punto de desaparecer. Vicente subió los escalones del portal y abrió la puerta, haciéndoles una seña para que entraran. «Ándenle», dijo. «Esta casa es demasiado grande para un solo hombre. Hay cuartos de sobra y comida en la despensa». Amelia entró despacio, pisando como quien pisa en suelo sagrado, mirando a su alrededor los muebles de madera maciza, la mesa grande, las ollas de hierro colgadas en la pared de la cocina, todo lo que representaba una vida que ella nunca había conocido de cerca. Vicente les mostró una recámara al fondo, sencilla pero limpia, con una cama cubierta por una colcha de retazos y una ventana que daba al patio, donde crecía un viejo árbol de mango. «Aquí pueden quedarse», dijo. «El colchón es firme, hay cobijas si refresca en la noche y la puerta cierra por dentro si quieren privacidad». Amelia dejó los bultos en el suelo con cuidado, como si temiera que un movimiento brusco hiciera desaparecer todo. El niño se sentó en la orilla de la cama, todavía aferrado a su vara, con los ojos muy abiertos, observándolo todo. Vicente salió y regresó con una palangana de agua limpia, un trozo de jabón de sebo y una toalla. «Pueden lavarse, cambiarse de ropa si tienen otra. Después vengan a la cocina. Voy a preparar algo de comer». Amelia sostuvo la palangana como si fuera un tesoro. «Gracias, señor», murmuró con la voz entrecortada. «Gracias de corazón». Él asintió con la cabeza, salió y cerró la puerta, dejándolos solos. Se recargó en la pared del pasillo por un momento, respirando hondo, tratando de entender lo que acababa de hacer. Acababa de abrir la puerta de su casa, de su vida, a 2 personas completamente extrañas. No sabía de dónde venían, no sabía de qué huían, no sabía si se quedarían una semana o un mes, pero sabía, en ese lugar profundo donde uno sabe las cosas sin necesidad de explicación,
que nada sería como antes de ese día. En la cocina, Vicente encendió el fogón de leña, sopló las brasas hasta que prendieron bien y comenzó a preparar comida de verdad. Puso arroz a cocer en la olla grande de hierro, sazonó los frijoles que ya estaban en remojo desde la noche anterior, frió unos huevos de rancho en manteca, cortó rebanadas gruesas del pan casero que él mismo había horneado 2 días atrás, calentó leche fresca de la ordeña de la mañana mientras movía las ollas. Pensaba en lo extraño que era estar cocinando para más gente después de tanto tiempo de hacerlo todo solo. La casa parecía diferente, solo con esa nueva presencia en el fondo, como si las paredes hubieran despertado de un sueño muy largo. Cuando todo estuvo listo, los llamó en voz alta. Amelia apareció en la puerta de la cocina con el niño a su lado, ahora con los rostros limpios, mostrando facciones más delicadas. El cabello de ella todavía húmedo, recogido hacia atrás. El niño, con la camisa lavada pero aún raída. Se sentaron a la mesa con timidez, esperando permiso, como quien no está seguro de si realmente puede tocar aquella abundancia. «Coman a gusto», dijo Vicente mientras servía los platos con generosidad. «Hay más en la olla si necesitan». Amelia comenzó a comer despacio, masticando cada bocado, como si le doliera de tan bueno, como si el cuerpo hubiera olvidado por completo lo que era la comida de verdad, sazonada con esmero. El niño atacó el pan con esa hambre desesperada de días sin comer bien, pero todavía miraba a Vicente de reojo, desconfiado, listo para tomar a su madre y salir corriendo si algo parecía mal. Vicente comió en silencio, observándolos al otro lado de la mesa, y sintió algo extraño acomodarse en su pecho. La mesa ya no estaba vacía, la casa ya no estaba silenciosa, y él, por primera vez en 3 años, desde que Julia lo dejó, no se sentía completamente solo en ese espacio enorme que construyó, pero que nunca pudo llenar. Era una sensación extraña, un poco incómoda, porque removía cosas que había enterrado muy hondo, pero al mismo tiempo era buena, como beber agua fresca después de horas bajo el sol ardiente. Después de la comida, Amelia insistió en lavar los trastes. Vicente la dejó, viendo que ella necesitaba sentir que estaba contribuyendo de alguna forma, que no era solo una arrimada. Mientras ella lavaba y el niño secaba los platos con un trapo, él se quedó en el portal fumando su cigarro de hoja, liado al momento, pensando en todo y en nada a la vez. El sol comenzaba a bajar lentamente, tiñendo el cielo de naranja y rosa. El viento traía olor a monte y a tierra buena, y de dentro de la casa venía el sonido de trastes chocando, de agua corriendo, de voces bajitas conversando. Sonidos sencillos que llenaban el vacío de una manera que ninguna cerca bien hecha o ganado gordo jamás consiguió hacer. Cuando Amelia terminó y vino al portal limpiándose las manos en el delantal raído que se había puesto sobre el vestido, se detuvo a su lado y se quedó en silencio por un rato. Finalmente habló, la voz saliéndole bajita. «Necesito saber una cosa, señor. ¿Qué quiere a cambio de todo esto? Necesito saber la verdad. No quiero hacerme ilusiones». Vicente la miró. Vio la justa desconfianza en sus ojos, esa protección de madre que ya había aprendido de la peor manera, que nada es gratis en este mundo. «No quiero nada a cambio», respondió con toda la sinceridad que pudo poner en su voz. «No soy esa clase de hombre. Pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten, con respeto, con dignidad. Cuando quieran irse, se irán. Hasta entonces, consideren esta casa como su refugio también». Amelia estudió su rostro por un largo rato, buscando mentiras, buscando segundas intenciones escondidas detrás de las palabras bonitas. No encontró nada más que cansancio, soledad y una bondad un poco oxidada, pero todavía viva debajo de la coraza dura. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó.
Usted ni siquiera nos conoce. Vicente tardó en responder. Cuando finalmente lo hizo, la voz le salió ronca, cargada de una verdad que él mismo estaba descubriendo en ese momento. Porque sé lo que es estar solo sin tener a nadie. Sé lo que es que te dejen atrás. Y no quiero que ustedes sientan eso. Si puedo ayudar, voy a ayudar. Así de simple. Amelia sintió que las lágrimas subían de nuevo, pero esta vez no eran de desesperación. Eran de alivio, de gratitud, de una esperanza pequeña pero terca que comenzaba a renacer lentamente. «Gracias», susurró. «No le daremos problemas, se lo prometo». Vicente asintió con la cabeza. «Lo sé. Ahora vaya a descansar. Mañana platicamos más». El día fue largo para todos. Amelia entró con el niño, llevándolo de la mano. Vicente se quedó en el portal hasta que la noche se tragó por completo el día, viendo las primeras estrellas aparecer en el cielo limpio. Y cuando finalmente entró, cerró la puerta, apagó los candiles y se fue a acostar. Sintió, por primera vez en años, que la casa no estaba muerta, estaba respirando de nuevo, y él, sin saber exactamente cómo o cuándo, acababa de tomar la decisión más importante de su vida. Lo había dicho sin palabras todavía, pero con actos claros. «Voy a cuidar de ustedes». Y ese cuidado, pronto descubriría, transformaría no solo la vida de ellos, sino principalmente la suya. Porque a veces Dios no manda ángeles con alas y aureola para salvarnos. A veces manda a una mujer olvidada, a un niño con una vara en la mano y un hilo de humo subiendo entre los árboles. Y nos toca a nosotros elegir si cerramos la puerta o abrimos el corazón. Los primeros días fueron de un silencio cuidadoso, de esos en los que cada uno mide al otro sin querer parecer que lo está midiendo. Amelia se despertaba antes de que saliera el sol y preparaba café en el fogón de leña. Pero no se servía hasta que Vicente llegaba de la ordeña. Tomás circulaba por la casa como un gato arisco, siempre alerta, siempre listo para tomar a su madre y salir corriendo si algo parecía mal. Y Vicente, él seguía su rutina de siempre, pero ahora regresaba a casa con una opresión diferente en el pecho, mitad miedo de encontrar la casa vacía de nuevo, mitad miedo de acostumbrarse demasiado a tenerla llena. En los primeros desayunos, las conversaciones eran cortas, prácticamente inexistentes. Vicente comía mirando su plato. Amelia cortaba el pan en pedazos pequeños para Tomás, quien masticaba despacio, sin quitarle los ojos de encima al hombre sentado en la cabecera de la mesa. Era como si todos estuvieran aprendiendo un baile nuevo, tratando de no pisarse, descubriendo el ritmo poco a poco. La casa se iba ajustando a esa nueva presencia. Los muebles iban perdiendo ese aire de abandono. Los cuartos iban ganando vida de nuevo con pequeñas señales. Una flor del campo que Amelia puso en un vaso de agua sobre la mesa. Un dibujo que Tomás hizo con un carbón en la pared de su cuarto y que Vicente fingió no ver. El olor a comida sazonada con esmero que no existía desde hacía años en esa cocina. Fue al cuarto día que algo cambió. Vicente regresó del potrero más temprano de lo normal, trayendo en las manos algo envuelto en un trapo viejo. Encontró a Tomás sentado solo bajo el árbol de mango del patio, removiendo la tierra colorada con su vara, dibujando lo que parecían ser casas y cercas. El niño lo miró de reojo, tenso, el cuerpo poniéndose rígido, como si se preparara para huir. Vicente se detuvo a unos pasos de distancia, respetando su espacio, como quien se acerca a un pajarito asustado que puede volar en cualquier momento. «Traje esto del pueblo ayer», dijo con voz grave y pausada. «Pensé que te gustaría». Extendió el envoltorio. Tomás miró el paquete como si fuera una trampa. No se movió, no dijo nada. Solo se quedó mirando con esa desconfianza de quien aprendió demasiado pronto que los regalos siempre vienen con un precio escondido. Vicente puso el envoltorio en el suelo, a medio camino entre ellos, y se alejó despacio.
Puedes abrirlo cuando quieras, dijo simplemente y entró en la casa sin mirar atrás. Amelia, que observaba todo desde la ventana de la cocina con su gran barriga apoyada en el marco, sintió un nudo en la garganta. Aquel hombre entendía las cosas sin que nadie necesitara explicárselas. Entendía que la confianza no se compra con regalos, sino que se construye con paciencia y respeto al tiempo del otro. Horas después, cuando el sol ya se estaba poniendo y teñía todo de dorado, Vicente volvió al portal para fumar su cigarro de hoja del final del día. El envoltorio ya no estaba donde lo había dejado. Miró a su alrededor discretamente y vio a Tomás todavía bajo el mango, pero ahora con algo en el regazo. Era una resortera pequeña, hecha de una horqueta de guayabo bien escogida, con una liga buena y un trozo de cuero suave para apoyar la piedra. Algo simple, pero hecho con esmero. El niño sostenía la resortera con ambas manos, mirándola como quien mira un tesoro raro. Y por primera vez desde que había llegado, tenía algo parecido a una sonrisa en las comisuras de los labios. Vicente desvió la mirada rápidamente para no incomodarlo, pero por dentro sintió algo cálido subirle del estómago a la garganta. Era la sensación de ser útil, de haber hecho una diferencia, aunque fuera pequeña en la vida de alguien. ¿Cuántos años hacía que no sentía eso de verdad, sin que fuera solo el trabajo mecánico de reparar cercas y sembrar la milpa? Esa noche, después de que todos se habían recogido, Vicente se quedó en el portal más tiempo de lo habitual, mirando las estrellas que brillaban enormes en el cielo limpio del campo. Pensaba en su propia vida, en esos 36 años que parecían haber sido construidos ladrillo por ladrillo, con rabia y terquedad. Recordaba el día en que descubrió lo de Julia y Agustín, el dolor que dolió más que cualquier herida física, porque era una traición doble, de la novia y del mejor amigo al mismo tiempo. Julia era bonita, hija de un comerciante próspero del pueblo, y cuando demostró interés por él, Vicente creyó que finalmente había encontrado a alguien que veía su valor. Pasó meses planeando la boda, juntó cada centavo, compró una argolla de oro, encargó el vestido caro, apartó el atrio de la iglesia, invitó a medio pueblo. La víspera del gran día, ella desapareció. Dejó solo una nota corta, diciendo que se había fugado con Agustín, que ambos se amaban de verdad, que Vicente era un buen hombre, pero no era el hombre para ella. Se llevaron consigo el dinero que él había guardado en una caja de madera, una cantidad considerable que era para la fiesta y para empezar su vida. La humillación pública fue devastadora. La gente cuchicheaba en las calles, lo señalaban cuando pasaba, le mostraban una lástima fingida que dolía más que el odio declarado. Vicente se encerró después de aquello. Trabajó como un condenado, expandió el rancho, compró más ganado, construyó cercas mejores que las de todos, demostró que podía prosperar solo. Pero era una prosperidad vacía, una conquista sin sabor, porque al final del día regresaba a casa sabiendo que no había nadie esperándolo, a nadie a quien le importara si le había ido bien o mal. Pasó 3 años enteros en esa rutina, convencido de que había aprendido la lección, de que el amor era una ilusión para tontos, de que era mejor estar solo que arriesgarse a ser traicionado de nuevo. Hasta ese día, hasta encontrar a Amelia y a Tomás en aquel jacal abandonado, olvidados por el mundo, necesitando exactamente el tipo de ayuda que solo quien ya ha sido abandonado sabe dar. Fue Amelia quien lo sacó de esos pensamientos. Apareció en el portal trayendo una taza de café caliente envuelta en un rebozo viejo que él reconoció como una manta que había dejado colgada en el cuarto de herramientas. «Pensé que tenía frío», dijo en voz baja extendiéndole la taza. Vicente la aceptó y, por primera vez en días, se quedaron uno al lado del otro en silencio.
pero era un silencio diferente, más ligero, como si estuvieran empezando a acostumbrarse a la presencia del otro. «Su hijo tiene suerte de tener una madre como usted», dijo él de repente, sin saber muy bien de dónde le venía el valor para hablar. Ella rió, pero fue una risa triste, sin verdadera alegría. «Suerte», repitió con amargura en la voz. «No sé, don Vicente, si de verdad tuviera suerte, no estaría aquí. Estaría con su padre todavía vivo, en una casa de verdad, sin pasar hambre en el camino». Vicente frunció el ceño. «¿Su padre murió?». Amelia respiró hondo, apretando el rebozo alrededor de sus hombros, como si eso pudiera protegerla de los malos recuerdos. «Murió hace 4 meses. Fue de repente, una fiebre que le dio fuerte y se lo llevó en menos de una semana. Mi esposo, Antonio, era arriero. Vivía en los caminos, llevando mercancías de un lugar a otro. No era un hombre rico, pero era trabajador, honrado. Vivíamos en una casita rentada cerca de la posada de los arrieros. Cuando murió, su hermano Rodolfo apareció diciendo que iba a cuidar de nosotros, que no nos preocupáramos por nada. Se detuvo, la voz temblándole un poco. Parecía bondad en ese momento, pero no lo era. ¿Qué hizo? Vicente se giró hacia ella, prestando atención a cada palabra. Amelia miró al suelo, las manos nerviosas jugando con la punta del rebozo. Dijo que tenía un lugar seguro para que nos quedáramos mientras resolvía las cosas de la herencia, que Antonio había dejado unas tierras pequeñas, pero que necesitaba tiempo para arreglar los papeles. Me trajo hasta ese jacal abandonado. Dijo que era propiedad de la familia, que nadie nos molestaría allí, que volvería en 2 semanas con todo resuelto, pero nunca volvió. Las 2 semanas se convirtieron en 3, luego en 4. La comida que dejó se acabó. Intenté salir a buscar ayuda, pero ni siquiera sabía bien dónde estaba. La casa está demasiado lejos de todo. Me quedé esperando, hasta que entendí la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Vicente, sintiendo ya la rabia crecer en su pecho. Amelia lo miró con los ojos llorosos. Que me dejó allí a propósito, que nunca tuvo la intención de volver, que me escondió en ese fin del mundo para que yo desapareciera, para que nadie supiera de mí, para que él se quedara con todo lo que era de mi esposo, sin tener que compartirlo con la viuda y el hijo. La voz se le quebró al final. Fui olvidada, don Vicente, literalmente olvidada, abandonada allí como si no valiera nada, como si pudiera morirme y a nadie le importaría. Vicente sintió que la sangre le hervía en las venas, los puños cerrándose solos. «Ese tal Rodolfo, ¿dónde vive?». Amelia negó con la cabeza. «No sé si sirva de algo saberlo. Es un hombre influyente en su región. Tiene amigos poderosos. Conoce al juez, al comandante. ¿Quién le creería a una viuda en contra de su palabra? Yo no tengo nada, no tengo papeles, no tengo pruebas de nada. Es su palabra contra la mía, y todos sabemos quién gana en ese tipo de pleitos». Vicente se quedó callado por un largo rato, digiriendo cada palabra, sintiendo una extraña mezcla de rabia y algo parecido al reconocimiento. Él conocía bien lo que era ser tratado como si no valieras nada, ser desechado, ser dejado atrás. Julia y Agustín habían hecho una versión diferente de lo mismo con él. «¿Tiene acta de matrimonio?», preguntó. «Un registro de que estaba casada con ese Antonio». Amelia asintió. «Sí, la guardé en mi bulto de ropa. Pensé que podría necesitarla algún día». Vicente asintió. «Entonces tiene una prueba. Y si su esposo dejó tierras, existe un registro de eso también. Un papel de compra, una escritura, algo». Amelia lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. Antonio siempre decía que había guardado unos papeles importantes con el notario del pueblo,
Pero, ¿cómo voy a buscarlos, don Vicente? Apenas puedo caminar bien con esta barriga. No tengo dinero para pagar un abogado. No tengo a nadie que pueda ayudarme contra un hombre poderoso. Vicente la miró. Vio el verdadero desamparo en sus ojos y tomó una decisión sin pensarlo mucho. Sí tiene. Me tiene a mí. Amelia abrió los ojos como platos. ¿Usted? Pero, ¿por qué haría eso? Ni siquiera me conoce bien. Vicente se encogió de hombros, tratando de parecer más casual de lo que realmente se sentía. Porque es lo correcto. Y porque odio a la gente que se aprovecha de los que están abajo. Si ese Rodolfo creyó que podía desecharlos a usted y al niño como si fueran basura, va a descubrir que se equivocó. Vamos a ir por esos papeles, vamos a probar que usted es la viuda legítima y vamos a asegurarnos de que reciba lo que es por derecho suyo y de su hijo. Amelia comenzó a llorar, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, pero esta vez no eran de desesperación, eran de alivio, de gratitud, de ya no estar sola contra el mundo. No sé cómo agradecerle, susurró. No tiene que agradecer, respondió Vicente. Solo tiene que confiar. Ella lo miró, realmente lo miró, como si lo estuviera viendo por primera vez de verdad, y dijo en voz baja, «Confío». Y en ese momento, algo cambió entre ellos. No era amor todavía. Era demasiado pronto para llamarlo así, pero era el comienzo de algo. Era una semilla siendo plantada en tierra buena. Era el reconocimiento de que tal vez, solo tal vez, dos corazones heridos podían sanar uno al lado del otro. Los días siguientes trajeron una nueva rutina que se fue ajustando poco a poco, como la ropa que se va amoldando al cuerpo. Amelia se hizo cargo de la cocina por voluntad propia, y la comida que salía de allí tenía el sabor del sazón esmerado de alguien que cocina con ganas de agradar. Tomás comenzó a soltarse, primero solo observando a Vicente de lejos mientras trabajaba, luego acercándose despacio, curioso. Fue una mañana de sábado que Vicente estaba en el corral cuidando a los caballos cuando Tomás apareció en la cerca, observando todo con ojos fascinados. Vicente fingió no verlo por un rato. Continuó cepillando al caballo bayo que usaba para el trabajo, hablándole en voz baja al animal, como siempre hacía cuando estaba solo. El niño se quedó allí parado un buen rato, solo mirando, hasta que finalmente juntó valor. «Puedo acercarme». La voz le salió bajita, casi un susurro. Vicente detuvo lo que estaba haciendo, se giró despacio. «Claro que sí, no más con calma. No hagas movimientos bruscos que el caballo se asusta fácil». Tomás entró al corral con pasos lentos, los ojos fijos en el gran animal que lo miraba de vuelta con curiosidad. Vicente le extendió el cepillo. «¿Quieres ayudar?» El niño tomó el cepillo con reverencia, como quien toma un objeto sagrado, y comenzó a pasarlo por el pelo del caballo con extremo cuidado. El animal se relajó, aprobando la caricia. Vicente observaba de reojo, viendo la pequeña sonrisa que nacía en el rostro del niño, ese encanto de un niño descubriendo algo nuevo. «¿Tu papá te enseñó a tratar con caballos?», preguntó Vicente sin pensar. Tomás se detuvo en seco, la sonrisa desapareciendo. Negó con la cabeza lentamente. «Mi papá vivía en el camino, nunca tenía tiempo para estas cosas. Cuando estaba en casa, estaba demasiado cansado o demasiado ocupado. Siempre quise aprender, pero nunca pude». La voz del niño salió cargada de una tristeza guardada, de esas heridas de la infancia que uno carga sin saber que las carga. Vicente sintió que el pecho se le oprimía, reconociendo allí un dolor parecido al suyo. «Tu papá seguro te quería mucho», dijo con voz firme pero gentil. «Solo que a veces los hombres no sabemos demostrarlo bien. Trabajamos tanto pensando que estamos haciendo lo mejor para la familia, y se nos olvida que lo mejor es estar presente». Tomás lo miró con los ojos brillantes y húmedos. «¿Usted cree?» Vicente asintió. «Sí,
lo creo. Y mira, yo no puedo cambiar el pasado. No puedo traer a tu papá de vuelta, pero mientras estés aquí, yo puedo enseñarte lo que sé. Si quieres aprender, claro. Los ojos del niño se abrieron de par en par. ¿Usted haría eso? ¿Me enseñaría de verdad? Lo haría, confirmó Vicente. Y no es un favor, no es lástima. Es porque creo que todo niño debería saber tratar con los caballos, con la tierra, con las cosas del rancho. Es parte de crecer, de hacerse un hombre de verdad. Tomás soltó el cepillo y, sin previo aviso, abrazó a Vicente con fuerza, sus brazos delgados apretando su cintura con la desesperación de quien había necesitado eso desde hacía mucho tiempo. Vicente se quedó paralizado por un segundo, sin saber qué hacer con ese afecto repentino, con esa confianza que se depositaba en él. Luego, despacio, puso su mano grande y encallecida en la cabeza del niño, en una caricia torpe pero sincera. «Ya está bien», dijo en voz baja, «ya todo está bien». Y en ese momento, con ese niño abrazado a él y el sol de la mañana entrando por las rendijas del corral, Vicente entendió algo importante. La paternidad no era sobre sangre, era sobre presencia, era sobre enseñar, sobre estar ahí, sobre importar de verdad. Y él, que nunca pensó que sería padre, estaba empezando a aprender cómo se sentía. Cuando regresaron a la casa, Amelia estaba en la cocina preparando el almuerzo. Los vio entrar juntos, al hijo con los ojos rojos pero sonriendo, a Vicente con una expresión diferente en el rostro, más suave. Ella no preguntó nada, solo lo miró agradecida, porque sabía lo que había pasado sin necesidad de palabras. Su hijo había encontrado algo que estaba buscando sin saber que lo buscaba. Y Vicente, él había encontrado un propósito que no sabía que le faltaba. Esa noche, después de la cena, sentados en el portal viendo el cielo estrellado, Amelia dijo en voz baja: «Gracias por lo que hizo hoy con Tomás. Está diferente, más ligero». Vicente se encogió de hombros, un poco avergonzado. «No hice nada del otro mundo, solo le prometí enseñarle unas cosas». Pero Amelia negó con la cabeza. «Sí que hizo. Hizo más de lo que imagina. Le dio algo que nadie nunca le había dado. Atención verdadera, paciencia, ganas de estar presente. Eso vale más que cualquier regalo caro». Vicente se quedó callado, absorbiendo esas palabras, sintiendo que algo se acomodaba dentro de su pecho, y se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, esa familia olvidada que había encontrado por casualidad no era ninguna casualidad. Era exactamente lo que él necesitaba para volver a ser humano de verdad, para recordar que la vida no es solo trabajar hasta caer, sino también cuidar, enseñar, estar juntos. Era aprender que a veces uno no encuentra a la familia, uno la construye, ladrillo por ladrillo, día tras día, con pequeños gestos que se van sumando hasta convertirse en un cimiento firme que aguanta cualquier tormenta. La decisión estaba tomada. Vicente iba a ayudar a Amelia a recuperar lo que era suyo por derecho, aunque eso significara enfrentar a un hombre poderoso y una situación complicada. En los días siguientes comenzó a prepararse. Habló discretamente con el notario del pueblo, un hombre viejo y de confianza que conocía todas las escrituras de la región. Descubrió que sí existía un registro de tierras a nombre de Antonio, una propiedad pequeña pero buena, con pasto y agua corriente, que el arriero había comprado con años de trabajo duro. Y lo más importante, descubrió que por ley, la viuda y los hijos eran los herederos legítimos. No importaba lo que el hermano del difunto quisiera. El notario le advirtió que sería una pelea fea. Rodolfo tenía influencias, conocía a gente importante y no iba a renunciar fácilmente a unas tierras que ya consideraba suyas. Pero Vicente no se intimidó. Había algo en él ahora, una fuerza que venía de un propósito renovado, de saber que no estaba luchando por sí mismo,
sino por gente que dependía de él. Le pidió al notario que preparara los papeles necesarios, juntó los documentos que Amelia había guardado y se preparó para el viaje a la ciudad donde vivía Rodolfo. Iba a confrontar al hombre, a exigirle que hiciera lo correcto y, si era necesario, iría hasta con el juez. Amelia se aterrorizó cuando le contó el plan. «Don Vicente, no tiene que hacer esto», dijo con voz temblorosa. «No quiero que se meta en problemas por mi culpa. Ese hombre es peligroso, tiene matones, puede hacerle daño». Pero Vicente le tomó las manos con firmeza, mirándola a los ojos con determinación. «Amelia, escúcheme bien lo que le voy a decir. Usted no es un problema. Usted y Tomás son familia ahora, aunque todavía no sea en el papel. Y a la familia se le protege, se lucha por ella, no importa el riesgo. Esas tierras son de su hijo, son su futuro. Nadie tiene derecho a robarle eso, y yo no voy a dejar que pase». La palabra familia resonó en el aire entre ellos, cargada de un nuevo significado. Amelia sintió que las lágrimas subían, pero no eran de miedo, eran de gratitud, mezclada con algo más profundo que todavía no tenía el valor de nombrar. «Es usted un hombre demasiado bueno, don Vicente, demasiado bueno para mí». Él negó con la cabeza. «No soy bueno, Amelia. Solo soy alguien que sabe lo que es que te dejen atrás y no quiere ver que le pase a nadie más». Ella lo miró de una manera diferente, viendo no solo al hombre que la acogió, sino al hombre completo, con sus heridas, sus fortalezas, su bondad escondida detrás de una coraza dura, y se dio cuenta de que estaba empezando a sentir algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. No era solo gratitud, era un respeto profundo, era admiración. Era el inicio de un amor verdadero, naciendo despacio pero firme. Vicente partió un lunes por la mañana temprano, montado en el caballo bayo, llevando los documentos en una carpeta de cuero bien cerrada. Amelia y Tomás se quedaron en el portal viéndolo alejarse, y el niño tomó la mano de su madre con fuerza. «¿Sí va a volver, verdad, mamá?», preguntó con voz preocupada. Amelia apretó la mano de su hijo. «Sí, mi amor, lo prometió, y un hombre de palabra no rompe sus promesas». El viaje era largo, 2 días de cabalgata hasta la ciudad. Vicente se detuvo a dormir en una posada en el camino. Comió poco, pensó mucho, pensaba en Amelia, en su valentía para seguir adelante después de todo. Pensaba en Tomás, en la forma en que el niño lo había abrazado ese día en el corral. Pensaba en la criatura que aún iba a nacer, que merecía venir al mundo con un futuro asegurado. Cuando llegó a la ciudad, buscó primero la notaría, confirmó todos los detalles con el escribano local y luego fue en busca de Rodolfo. Lo encontró en la casa grande, en el centro, una construcción imponente que dejaba claro que era un hombre de posesiones. Tocó a la puerta y cuando un sirviente vino a atender, dijo con voz firme: «Vengo a hablar con el señor Rodolfo sobre un asunto de herencia de la viuda de Antonio. Es urgente». El sirviente fue a avisar. Regresó después de unos minutos y llevó a Vicente a un despacho en el fondo. Rodolfo estaba sentado detrás de un escritorio de jacaranda. Un hombre gordo de unos 50 años, con un bigote bien recortado, ropa cara y una mirada fría de quien estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. «¿Quién es usted y qué quiere?», preguntó Rodolfo sin levantarse, sin ofrecerle asiento. Vicente se quedó de pie, con el sombrero en la mano, pero con una postura erguida, sin mostrar intimidación. «Mi nombre es Vicente. Estoy aquí representando a Amelia, la viuda de su hermano Antonio. Vengo a cobrar lo que usted prometió y no cumplió». El rostro de Rodolfo se puso rojo al instante. «¿Cómo se atreve a entrar en mi casa a hacer acusaciones? ¿Qué Amelia es esa?». «No conozco a ninguna Amelia». Vicente dio un paso adelante, colocando la carpeta de cuero sobre el escritorio con firmeza. «Sí que la conoce. Es la mujer que usted dejó abandonada en un jacal viejo hace más de 2 meses, embarazada y con un niño.
después de prometer que la cuidaría y resolvería la herencia. Rodolfo se levantó bruscamente, la silla rechinando. «Cuidado con sus palabras, ranchero. Está hablando con un hombre importante. Yo no abandoné a nadie. Esa mujer se fue por su propia voluntad. No quiso mi ayuda». Vicente mantuvo la voz calmada, pero cortante como un cuchillo afilado. «Mentira. Usted la escondió a propósito para quedarse con las tierras que eran de Antonio, pero esas tierras son de la viuda y de su hijo por derecho. Está todo registrado en la notaría y aquí tengo los papeles. Tiene dos opciones: o pasa las tierras a nombre de ella por las buenas, o llevo esto con el juez y todo el mundo en la ciudad se va a enterar de la clase de hombre que es usted». Rodolfo soltó una risa seca, sin humor. «¿Crees que el juez te va a creer a ti? Yo tengo amigos, tengo influencias. Nadie le va a hacer caso a un ranchero cualquiera que defiende a una mujercita sin importancia». Vicente se inclinó sobre el escritorio, los ojos duros, fijos en los de Rodolfo. «Tal vez usted tenga amigos, pero yo tengo la ley de mi lado. Y tengo algo que usted no tiene: decencia. Va a pasar esas tierras y lo va a hacer hoy mismo, porque si no lo hace, le aseguro que la historia se va a regar. Todo el mundo va a saber que le robó a su propio sobrino huérfano. A ver cómo sus amigos importantes siguen siendo sus amigos cuando se enteren de eso». Los dos se quedaron mirándose por un largo rato, la tensión llenando el aire. Finalmente, Rodolfo bufó irritado y se volvió a sentar. «Está bien, no quiero líos. Voy a firmar los papeles. Pero esa mujer no puede volver a aparecerse por aquí. ¿Entendido? Y tú tampoco». Vicente asintió. «Descuide. Ella no quiere nada con usted. Solo quiere lo que es suyo». Rodolfo llamó a su escribano particular, mandó preparar la escritura de transferencia, firmó con una rabia mal contenida y selló los documentos. Vicente tomó todo, revisó cada página y lo guardó con cuidado en la carpeta. Antes de salir, se giró y dijo: «Debería darle vergüenza. Abandonar a su cuñada embarazada, intentar robarle la herencia a su sobrino. Su hermano debe estarse revolcando en la tumba». Salió sin esperar respuesta, montó en su caballo y partió de regreso a casa con el corazón más ligero que a la ida. El viaje de vuelta pareció más rápido, aunque era la misma distancia. Vicente apenas podía esperar para ver el rostro de Amelia cuando le mostrara los papeles, cuando le contara que lo había logrado, que las tierras eran de ella ahora, que su hijo tenía un futuro asegurado. Llegó al rancho al atardecer del tercer día, cansado pero satisfecho. Pero cuando entró al patio, encontró todo diferente a como esperaba. La casa tenía un movimiento extraño, la puerta abierta, luces encendidas en pleno día. Tomás estaba sentado en los escalones del portal, con el rostro pálido de preocupación, y cuando vio a Vicente corrió hacia él. «Don Vicente», gritó el niño con voz desesperada, «mi mamá, le duele mucho. Creo que ya va a nacer el bebé». Vicente sintió que el corazón se le disparaba. Se bajó del caballo de un salto, amarró las riendas rápidamente y entró corriendo a la casa. Encontró a Amelia acostada en la cama de la recámara, el rostro sudoroso, las manos apretando la sábana con fuerza, gimiendo en voz baja entre una contracción y otra. Doña Lucía, la partera de la región que vivía a 1 hora de distancia, estaba a su lado preparando trapos limpios y agua caliente. «Llegaste a tiempo», dijo la anciana sin quitar los ojos de la paciente. «El niño ya viene. No va a tardar mucho ahora». Vicente se quedó parado en la puerta, sin saber si entrar o salir, si quedarse o irse. Amelia giró la cabeza, lo vio allí, y extendió una mano temblorosa hacia él. «Vicente», lo llamó con voz débil, «quédate, por favor, no me dejes sola». Él entró sin pensarlo 2 veces, le tomó la mano y se sentó en la orilla de la cama. «Aquí estoy», dijo con la voz ronca por la emoción. «No voy a ningún lado.
y se quedó allí, sosteniendo su mano mientras las contracciones iban y venían, mientras la partera daba instrucciones, mientras Amelia gritaba de dolor y de esfuerzo. Vicente nunca había visto un parto antes, nunca había estado tan cerca de un momento así, tan intenso, tan real, tan aterrador y hermoso al mismo tiempo. Después de lo que pareció una eternidad, pero que fueron solo unas pocas horas, el llanto agudo de un recién nacido llenó el cuarto. Doña Lucía levantó al bebé, lo limpió con un trapo suave y sonrió satisfecha. Es niña, sanita y con buenos pulmones. Felicidades, mamá. Amelia se desplomó en la cama, llorando de alivio y de alegría, y Vicente sintió que algo explotaba dentro de su pecho. Era emoción pura, era una alegría que ni siquiera sabía que podía sentir. Era gratitud por estar allí, por haber sido parte de aquello de alguna forma. La partera envolvió a la niña en una manta limpia y se la entregó a Amelia, quien la acunó contra su pecho con un cuidado infinito, mirando ese rostro rojo y arrugado como si estuviera viendo un milagro. Vicente se quedó allí parado mirando la escena, madre e hija encontrándose por primera vez, y sintió que las lágrimas mojaban sus propios ojos sin poder contenerlas. Amelia lo miró, vio sus lágrimas y sonrió a través del cansancio. ¿Quieres cargarla?, preguntó en voz baja. Él dudó, con miedo de romper algo tan pequeño y frágil, pero Amelia insistió. Con extremo cuidado, tomó a la niña en sus brazos, sintiendo su peso ligero, su calor suave, ese olor a vida nueva que nunca antes había sentido. Miró ese rostro, esos ojitos cerrados, esas manitas minúsculas, y supo en ese momento que estaba perdido. Se había enamorado no solo de Amelia, sino de la familia entera. Se había convertido en padre sin haberse convertido en esposo. Había asumido una responsabilidad que nadie le había pedido, pero que él quería cargar porque finalmente tenía sentido. Doña Lucía terminó de cuidar a Amelia, limpió todo, dejó instrucciones y se fue, prometiendo volver al día siguiente para ver cómo estaban. Tomás entró al cuarto después de que la partera se fue. Se acercó a la cama despacio, curioso y asustado al mismo tiempo. Miró a su hermanita nueva, le tocó el rostro con cuidado y sonrió con esa timidez suya. «Está chiquita», dijo admirado. «Sí», respondió Vicente, «pero va a crecer fuerte y tú vas a ser el hermano mayor. Vas a tener que cuidarla, enseñarle cosas, protegerla». Tomás asintió seriamente, asumiendo ya su nueva responsabilidad con orgullo. Esa noche, después de que Tomás se fue a dormir a su cuarto y la niña finalmente se durmió después de comer, Vicente se quedó sentado en una silla al lado de la cama de Amelia, vigilando el sueño de ambas. Amelia se despertó a media madrugada, lo vio allí y sonrió débilmente. «No tiene que quedarse ahí, don Vicente. Debe estar cansado del viaje». Él negó con la cabeza. «Estoy bien aquí. Solo quiero asegurarme de que estén bien». Ella extendió la mano y él la tomó, entrelazando sus dedos. «¿Lo lograste?», preguntó. «¿Conseguiste los papeles?». Vicente sonrió. «Sí, lo logré. Las tierras son tuyas ahora. Todo registrado, todo en regla. Tu hijo tiene su futuro asegurado». Amelia cerró los ojos, las lágrimas corriendo silenciosas. «No sé qué hice para merecer que aparecieras en mi vida». Vicente le apretó la mano con cariño. «Tal vez no tenemos que merecerlo. Tal vez Dios solo pone a las personas correctas en el camino de otras, en el momento justo». Ella abrió los ojos, lo miró con una nueva intensidad. «Vicente, necesito decirte algo». «Dime». «No soy buena con las palabras bonitas, pero necesito que lo sepas. Tú no eres solo el hombre que nos acogió. Te convertiste en familia, en la persona más importante de mi vida. Y sé que es pronto, sé que puede parecer una locura, pero tengo que decirlo. Me estoy enamorando de ti, no por gratitud, no por dependencia, sino de verdad.
por el hombre que eres, por la forma en que tratas a mi hijo, por la bondad que escondes detrás de esa coraza dura. Vicente sintió un nudo en la garganta, el corazón latiéndole desbocado. Amelia, yo no soy un hombre fácil. Tengo un pasado complicado, tengo heridas que todavía duelen. Fui traicionado, me dejaron atrás y juré que nunca más iba a dejar entrar a nadie. Pero tú, respiró hondo, tú y estos niños entraron de una manera que ni me di cuenta. Y ahora ya no puedo imaginar esta casa sin ustedes. No puedo imaginar mi vida sin ustedes. No sé si esto es amor como el de los libros, pero sé que es lo más cerca que he estado de sentirlo de verdad. Amelia sonrió a través de las lágrimas. Entonces aprendemos juntos. Aprendemos a confiar de nuevo, a amar de nuevo, a construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que fue. Él se inclinó y le besó la frente con ternura, en un gesto que era una promesa silenciosa. Aprendemos, asintió. Despacio, pero aprendemos. Y se quedaron así, con las manos entrelazadas en el silencio de la madrugada, mientras la niña dormía en la cuna improvisada al lado de la cama. No eran declaraciones dramáticas, no eran promesas imposibles, eran dos personas heridas, reconociendo en el otro la posibilidad de un nuevo comienzo, de sanación, de un amor construido no en la pasión loca, sino en la elección diaria de estar juntos, de cuidar, de permanecer. En los días siguientes, la casa adquirió un nuevo ritmo. Vicente le enseñó a Tomás a cambiar pañales de tela, ambos riéndose de su propia torpeza. Amelia fue recuperando las fuerzas poco a poco, amamantando a la niña que recibió el nombre de Laura. La rutina se ajustó de nuevo, ahora con más gente, más ruido, más vida. Vicente seguía trabajando en el campo, pero regresaba a casa más temprano, ansioso por ver cómo estaban todos. Ayudaba a arrullar a Laura cuando lloraba por la noche, aunque no supiera muy bien cómo hacerlo. Le enseñaba a Tomás a leer usando la vieja Biblia que había heredado de su madre. Conversaba con Amelia sobre planes para el futuro, sobre cómo iban a cuidar las tierras que ahora eran de ella, sobre cómo iban a criar a esos niños para que fueran gente de bien. Y poco a poco, sin que nadie lo declarara oficialmente, sin ceremonia ni papel firmado todavía, se fueron convirtiendo en una familia de verdad. No una familia de sangre, sino una familia por elección, que muchas veces es más fuerte, más verdadera, más duradera. Una noche, 2 semanas después del nacimiento de Laura, Vicente estaba sentado en el portal fumando su cigarro cuando Amelia vino a sentarse a su lado. Se quedaron en silencio por un rato, escuchando a los grillos cantar, sintiendo la brisa tibia de la noche. Finalmente, ella habló. Vicente estaba pensando, ¿sobre qué? Sobre nosotros, sobre el futuro. Ya no quiero ser solo la mujer que acogiste por lástima. No quiero que los niños crezcan sin saber bien cuál es su lugar aquí. Él se giró hacia ella. Su lugar es aquí, Amelia. Siempre lo ha sido, desde el primer día. Ella negó con la cabeza. Pero quiero que sea oficial, quiero que sea real. Quiero casarme contigo, si tú quieres, no por protección, no por necesidad, sino porque te amo, y quiero construir una vida a tu lado de verdad. Vicente se quedó callado por un momento, absorbiendo esas palabras, sintiendo que algo se completaba dentro de él. Luego sonrió, esa sonrisa rara suya que le transformaba todo el rostro. Yo también quiero, Amelia. Quiero casarme contigo. Quiero ser el padre de estos niños de verdad. Quiero que todo el mundo sepa que ustedes son mi familia. Ella rió, esa risa ligera de quien finalmente era feliz de verdad. Entonces está decidido. Nos casamos. Vicente la atrajo hacia él, la abrazó con fuerza, sintiendo su corazón finalmente en paz. Está decidido. Y así
bajo el cielo estrellado, con la casa llena de vida detrás de ellos y un futuro incierto, pero lleno de esperanza por delante, dos corazones heridos decidieron sanar juntos, construyendo sobre las cenizas del pasado un presente digno y un futuro que valía la pena vivir. El matrimonio se celebró un domingo de cielo despejado, 3 meses después del nacimiento de Laura. No fue una ceremonia grande ni lujosa. Fue como ambos querían, sencilla pero verdadera. El cura de la parroquia más cercana vino hasta el rancho y bendijo la unión en el propio portal de la casa, con media docena de vecinos como testigos. Amelia usó un vestido blanco sencillo que ella misma cosió en las noches de insomnio mientras amamantaba a la niña. Vicente se puso el traje que guardaba desde hacía años en el fondo del ropero, planchado con esmero. Tomás sostenía a Laura en brazos, serio y orgulloso de la responsabilidad de cuidar a su hermanita durante la ceremonia. Cuando el padre preguntó si Vicente aceptaba a Amelia como esposa, él respondió con una voz firme que resonó en el silencio de la mañana: «Acepto, y es la mejor decisión que he tomado en mi vida». Cuando llegó el turno de Amelia, ella lo miró con los ojos brillantes de lágrimas felices. «Acepto, y le agradezco a Dios todos los días por haberte puesto en mi camino cuando más lo necesitaba». El padre los declaró marido y mujer, y esta vez, a diferencia de aquella primera noche cuando Vicente solo le besó la frente, él la besó de verdad. Un beso que sellaba no solo el compromiso, sino el amor que había crecido lento pero firme entre ellos. Los vecinos aplaudieron, los pocos que estaban allí, pero que aplaudieron con sincera verdad. Después hubo un almuerzo abundante en la mesa grande, comida que Amelia y las vecinas habían preparado desde temprano, risas sueltas, historias contadas, música de guitarra que alguien trajo. Y por primera vez en tantos años, la casa de Vicente estaba realmente llena, no de muebles o de objetos caros, sino de gente, de alegría, de vida sucediendo en cada rincón. Cuando la tarde comenzó a caer y los invitados se fueron, Vicente y Amelia se quedaron en el portal viendo el sol bajar lentamente, tiñendo todo de dorado. Tomás jugaba en el patio con Laura, acostada en una manta a su lado. Era una escena tan común, tan simple, pero que significaba todo lo que realmente importaba. Amelia apoyó la cabeza en el hombro de Vicente, suspiró satisfecha. «Ahora sí, somos una familia de verdad». «Siempre lo fuimos», respondió él en voz baja. «Solo oficializamos lo que ya existía, y era verdad. El papel no había cambiado nada de lo que ya sentían. Solo le había dado un nombre oficial a lo que habían construido juntos desde aquel día en que él los encontró en el jacal abandonado. Los años que siguieron fueron de trabajo duro, pero gratificante. Vicente le enseñó a Amelia a administrar las tierras que ahora eran de ella y descubrió que tenía un talento natural para el negocio. Sabía cuándo vender, cuándo esperar, cuándo invertir en mejoras. Juntos hicieron prosperar ambas propiedades, la de él y la de ella, trabajando como verdaderos socios, además de marido y mujer. Tomás creció fuerte y decidido, convirtiéndose en un joven trabajador que se despertaba antes que su padre para ayudar en la friega del campo. Vicente le enseñó todo lo que sabía sobre la tierra, sobre el ganado, sobre ser un hombre de palabra, y lo más importante, le enseñó con el ejemplo, mostrando cada día lo que significaba ser un padre presente, un esposo dedicado, una persona decente. El niño que sostenía una vara como espada se convirtió en el hombre que sostenía su palabra como un honor. Laura creció sana y alegre, con rizos oscuros siempre alborotados y una risa fácil que iluminaba cualquier lugar. Llamaba a Vicente papá desde que empezó a hablar, y él nunca la corrigió, nunca le explicó que no era su padre de sangre, porque era su padre de todas las formas que realmente importaban.
5 años después de la boda, Amelia quedó embarazada de nuevo. Esta vez no había miedo, no había incertidumbre, solo la alegría pura de traer al mundo un hijo de su unión. Nació un niño al que llamaron Juan, en honor al padre de Vicente, a quien él apenas conoció. Y 3 años después vino otra niña, Clara, completando la familia. La mesa que un día tuvo solo un plato solitario, ahora necesitaba ser extendida para que cupieran todos. Las paredes que hacían eco en el vacío ahora vibraban con el ruido de niños corriendo, de peleas tontas entre hermanos, de risas que llenaban cada cuarto. Vicente envejeció trabajando, pero era un cansancio bueno, de quien sabe para qué sirve cada gota de sudor. Las canas fueron apoderándose de su cabello, las arrugas se profundizaron en su rostro curtido por el sol. Las manos se volvieron más retorcidas por la artritis que venía con la edad, pero sus ojos seguían vivos. La sonrisa aparecía con más frecuencia que antes y el corazón, ese corazón que había cerrado con candado después de la traición de Julia, estaba abierto de nuevo, lleno de amor por esa familia que eligió y que lo eligió de vuelta. Amelia envejeció a su lado, el cabello volviéndose canoso, el cuerpo cansándose más rápido, pero su fuerza interior permaneciendo firme. Ella era el cimiento de esa familia, la que mantenía todo funcionando, la que cuidaba de todos con una dedicación que nunca flaqueó. Tomás se casó a los 22 años con una buena muchacha del rancho vecino, trajo a su esposa a vivir cerca, construyó su propia casa, pero continuó trabajando junto a su padre. Pronto llegaron los nietos, primero uno, luego otro, después 2 más. La familia se expandió. Los domingos se convirtieron en grandes reuniones con todos juntos. La mesa cada vez más llena, la alegría cada vez mayor. Vicente veía todo aquello y agradecía. Agradecía todos los días por no haber echado a Amelia aquel día, por haber abierto el corazón a pesar del miedo, por haber aprendido que la familia no es solo sangre, es la elección diaria de estar juntos. Pero el tiempo, que no perdona a nadie, comenzó a cobrar su precio. Vicente pasó de los 60 años, y el cuerpo que siempre fue fuerte comenzó a dar señales de verdadero cansancio. Primero fue el dolor de espalda que ya no se quitaba. Luego, la falta de aire al subir una cuesta. Después la tos que insistía en no irse. Amelia lo obligó a ir al médico del pueblo, un hombre ya viejo también, que lo examinó y negó con la cabeza con pesar. «Es el cuerpo pidiendo descanso después de tanto trabajo», dijo con honestidad. «No hay mucho que hacer, más que ir con calma, ahorrar fuerzas, disfrutar el tiempo que le queda». Vicente intentó seguir trabajando como antes, pero las fuerzas se le iban yendo lentamente, como una marea que se retira sin retorno. Tuvo que pasarle las riendas del rancho a Tomás, que ya era un hombre hecho y derecho. Fue duro aceptarlo, duro admitir que ya no podía hacer todo solo, pero Amelia le tomaba la mano y le decía con cariño: «Ya hiciste todo lo que tenías que hacer, construiste estas tierras, criaste a estos niños, diste un ejemplo de vida para todos. Ahora, deja que los demás te cuiden a ti como tú nos cuidaste a nosotros». Y él, un poco a regañadientes pero reconociendo la verdad, aceptó sentarse más en el portal y trabajar menos en el potrero. Fue una tarde de otoño, con las hojas comenzando a caer y el viento trayendo ese frío fino que anuncia el cambio de estación, que Vicente sintió que el pecho se le oprimía de una manera diferente. Estaba en la mecedora que él mismo había hecho años atrás, viendo a sus nietos jugar en el patio, cuando el dolor vino fuerte, quitándole el aliento por completo. Amelia estaba en la cocina, oyó el ruido extraño, lo dejó todo y corrió. «Vicente», lo llamó aterrorizada, arrodillándose frente a él. Él le tomó la mano con la fuerza que aún le quedaba. «Creo que ya me llegó la hora, mi amor». Ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo. «No digas eso, no lo digas».
pero él sonrió, esa sonrisa cansada pero en paz. No tengo miedo, Amelia. Viví más de lo que merecía. Fui más feliz de lo que imaginé que sería posible. Llamaron al médico a toda prisa, pero todos sabían que no había mucho que hacer. El corazón de Vicente, que había latido fuerte por tantos años, estaba cansado de una vez por todas. En los días siguientes, la familia entera se reunió. Tomás regresó con su esposa y sus hijos. Laura vino de la ciudad donde vivía con su esposo. Juan y Clara, ya jóvenes, se quedaron pegados a su padre. La casa se llenó de gente, de llanto contenido, de oraciones susurradas, de un amor palpable en cada rincón. Vicente pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo, despertando de vez en cuando para sonreírle a alguien, para apretar una mano, para murmurar una palabra de cariño. Una mañana clara, con el sol naciendo dorado y los pájaros cantando afuera, despertó más lúcido que en los últimos días. Pidió que todos se acercaran. Amelia se sentó en la orilla de la cama, sosteniendo su mano, rodeada por sus hijos y nietos. Vicente miró cada rostro, grabándolo en su memoria, y comenzó a hablar con voz débil, pero firme. Quiero que sepan algo importante. Pasé años de mi vida creyendo que no valía nada, que me habían dejado atrás porque no servía. Construí todo esto tratando de demostrarle mi valor a fantasmas a los que ya ni les importaba. Respiró hondo, juntando fuerzas. Pero fue solo cuando dejé de intentar demostrar y empecé a amar que entendí de verdad. El valor de un hombre no está en el tamaño de la tierra que tiene, ni en la cantidad de ganado, ni en cuánto dinero junta. Está en la familia que cuida, en el amor que siembra, en las vidas que toca. Y yo fui rico, muy rico. No de oro, sino de ustedes. Miró a Amelia con una ternura infinita. Tú me salvaste, mi amor, cuando apareciste en esa casa escondida, asustada, pensando que te iba a echar. No sabías que eras tú quien me estaba rescatando a mí. Gracias por haber aceptado a este viejo terco. Gracias por cada día a tu lado. Miró a Tomás, ya un hombre maduro, con la barba empezando a encanecer. Hijo, tú fuiste el primero en llamarme papá. ¿Recuerdas ese día que íbamos de regreso y lo dijiste sin pensar? Esa palabra me curó una herida que ni sabía que todavía sangraba. Gracias por haber confiado en mí. Miró a Laura, que lloraba en silencio. Mi florecita, naciste frente a mí y te cargué en mis brazos cuando todavía eras así de chiquita. Fue ahí que entendí que padre no es el que engendra, es el que cría, el que ama, el que se queda. Miró a Juan y a Clara. Ustedes dos son el fruto del amor que creí que nunca iba a tener. Son la prueba de que Dios siempre tiene un plan mejor que el nuestro. Cuiden esta tierra, pero cuídense más todavía unos a otros. La familia es el único tesoro que uno se lleva cuando se va. La voz se le fue debilitando, el cansancio venciéndolo. Y a todos ustedes, hijos, nietos, bisnietos que aún vendrán, les dejo un solo encargo. Cuando vean a alguien perdido, olvidado, sin tener a dónde ir, ábranle la puerta, porque así fue como empezó todo, con una puerta abierta, con un corazón que aceptó el riesgo. Y miren en lo que se convirtió, miren cuánta vida nació de ese sí. Amelia le besó la mano, mojándola con sus lágrimas. Descansa, mi amor, descansa, que ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Vicente cerró los ojos con un largo suspiro, como quien finalmente se acuesta después de un día muy largo. Su mano, todavía entrelazada con la de Amelia, fue perdiendo la fuerza lentamente, y así, rodeado de todos los que amaba, en un cuarto lleno de luz y de gente que lloraba no de desesperación, sino de gratitud, Vicente partió. Amelia se quedó sosteniendo su mano por un largo rato, incluso después de que el cuerpo se enfrió, incluso después de que sus hijos la llamaban suavemente para que saliera. Se quedó allí, guardando en su memoria
cada detalle de ese rostro que amó por tantos años, agradeciendo por cada día que tuvieron juntos. El entierro fue sencillo, como él hubiera querido. Fue sepultado bajo el gran árbol de mango en el patio del rancho, el lugar donde más le gustaba sentarse a descansar. Amelia mandó grabar en la cruz de madera unas palabras que resumían quién fue él. Vicente, un hombre bueno que abrió la puerta cuando el mundo mandaba cerrarla. Mucha gente vino del pueblo, de los ranchos vecinos, gente a la que él había ayudado a lo largo de los años sin nunca cobrar nada. Cada uno tenía una historia que contar, un buen recuerdo, una prueba de que aquel hombre había pasado por la vida haciendo una verdadera diferencia. Amelia vivió 12 años más después de la muerte de Vicente. Continuó en el rancho, rodeada de sus hijos y nietos, cuidando la hortaliza, preparando las recetas que a él le gustaban, contando historias sobre el día en que se conocieron, sobre la boda apresurada que se convirtió en un amor verdadero, sobre cada pequeño milagro que construyeron juntos. Nunca se volvió a casar. Decía que ya había tenido al amor de su vida y que sería avaricia querer más. Cuando le llegó su hora también, pidió ser enterrada al lado de Vicente, bajo el mismo árbol de mango, y así se hizo. Las dos cruces quedaron una al lado de la otra, testigos silenciosos de un amor que comenzó por necesidad, pero se convirtió en elección, que nació del miedo pero creció en la confianza, que fue sellado en un papel pero vivido en el día a día con verdad. Los años pasaron, las décadas se convirtieron, y el rancho continuó en manos de la familia. Tomás lo tomó, luego se lo pasó a sus hijos, quienes se lo pasaron a los suyos. La cadena siguió firme, inquebrantable, y muchos años después, cuando el siglo ya había cambiado y el mundo era completamente diferente, el rancho todavía estaba en pie. Ya no estaba tan aislado como antes. El camino de tierra se había convertido en asfalto, el pueblito había crecido y se había vuelto una pequeña ciudad. Pero la casa principal, esa de madera que Vicente ayudó a construir, seguía preservada. La familia decidió mantenerla como estaba, como un memorial, como un recuerdo de donde empezó todo. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Vicente, todos se reunían allí. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, una multitud de gente que existía porque un día un hombre solitario decidió no echar a 3 personas asustadas. Tomás, ya viejo, con el cabello completamente blanco pero los ojos todavía vivos, era quien siempre contaba la historia a los más jóvenes. Se sentaba en el mismo portal donde se sentaba Vicente, rodeado de niños curiosos, y comenzaba siempre de la misma manera. Todo empezó cuando mi mamá y yo estábamos perdidos, olvidados en un jacal viejo, sin tener a dónde ir, y contaba cada detalle. La vara en su mano, el miedo de su madre, la bondad del hombre que pudo haberlos echado, pero eligió acogerlos. Contaba sobre la resortera, sobre aprender a montar a caballo, sobre el día que llamó a Vicente papá sin pensar. Contaba sobre el nacimiento de Laura, sobre la lucha por las tierras, sobre los años felices. Los niños escuchaban fascinados, haciendo preguntas, queriendo saber más. Y Tomás respondía todo con paciencia, porque sabía que esa historia no era solo sobre el pasado, era sobre el futuro. Era sobre enseñar que la familia es una elección, que un acto de bondad puede cambiar generaciones enteras, que vale la pena abrir la puerta incluso cuando el mundo te dice que la cierres con llave. Cuando terminaba de contar, siempre había alguien que preguntaba: «Abuelo Tomás, ¿todavía se acuerda del día que lo llamó papá por primera vez?» Y él sonreía, los ojos llenándosele de lágrimas. Me acuerdo como si fuera ayer, mi hijo. Me acuerdo del susto que me di yo mismo cuando se me salió la palabra. Pero me acuerdo más de la forma en que él me miró después, como si le hubiera dado el regalo más valioso del mundo. Y era verdad.
Le había dado la oportunidad de ser padre, de ser necesario, de ser amado. Le había dado un propósito a una vida que andaba vacía. En la pared de la sala, enmarcada y protegida por un vidrio, todavía estaba el acta de matrimonio original, amarillenta por el tiempo pero aún legible. A los niños les gustaba mirar las firmas, imaginar cómo fue ese día. Y al lado, una fotografía antigua tomada años después de la boda, cuando un fotógrafo pasó por la región. En ella, Vicente y Amelia aparecen serios, como era la costumbre, pero si miras con atención, se puede ver en la comisura de la boca de él una casi sonrisa, y en la mano de ella, posada sobre su hombro, una intimidad que la pose formal no logra ocultar. Detrás, Tomás, Laura y los otros hijos. Esa foto era más que un registro. Era la prueba de que los milagros suceden, de que los nuevos comienzos son posibles, de que el amor verdadero no necesita un comienzo perfecto, solo necesita corazones dispuestos a intentarlo. Y hoy, mientras esta historia llega a ti, quiero hacerte preguntas que no me dejan en paz. ¿Cuántas bendiciones has confundido con problemas? ¿Cuántas veces alguien necesitó ayuda y pensaste primero en las complicaciones antes de pensar en la oportunidad de hacer el bien? ¿Cuántas puertas has cerrado con llave por miedo, por cansancio, por creer que ya tenías demasiados problemas propios? Vicente pudo haber echado a esa familia. Tenía todo el derecho. Eran sus tierras, su casa, su vida. Pero eligió diferente, eligió ver más allá de la invasión, más allá del inconveniente, más allá de su propia soledad. Y al hacerlo, no salvó 2 vidas, salvó 3. Porque él también se estaba muriendo por dentro, ahogándose en silencio, en un trabajo sin sentido, en una casa vacía. Y cuando abrió esa puerta, en realidad estaba diciendo, por favor, déjenme tener un propósito de nuevo, déjenme ser necesario, déjenme tener un motivo para despertar mañana. Vicente vivió años tratando de demostrarle su valor a fantasmas del pasado, pero fue solo cuando dejó de demostrar y empezó a amar que descubrió quién era realmente. Su valor no estaba en las hectáreas de tierra, sino en la mesa abundante, rodeada de familia. No estaba en el tamaño de su rebaño, sino en el tamaño del corazón que todavía era capaz de abrirse. No estaba en vencer al pasado, sino en construir un futuro nuevo sobre las ruinas del antiguo. Y esa es una lección que a veces nos lleva toda la vida a aprender. Pasamos tanto tiempo tratando de demostrar, de impresionar, de ganar, que nos olvidamos de simplemente amar, de abrir la puerta, de decirle a quien lo necesita, yo voy a cuidar de ti. Y al final, cuando la vida se está acabando, no son las cercas que construimos lo que importa, son los abrazos que dimos. No es cuánto juntamos, es cuánto compartimos. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, si te hizo repensar alguna puerta que lleva demasiado tiempo cerrada, si te trajo el recuerdo de un nuevo comienzo en tu propia vida, o de alguien que fue tu Vicente en un momento difícil, entonces cumplió su propósito. Porque al final de cuentas, la mayor venganza contra quien te abandonó no es el éxito material, es la felicidad construida con quienes elegiste llamar familia. Es mirar hacia atrás y ver no lo que perdiste, sino lo que ganaste al abrir el corazón de nuevo. Y si estás pasando por un momento difícil ahora, si te sientes olvidado, solo, creyendo que no hay lugar para ti, recuerda esta historia. Recuerda que Amelia estaba huyendo, escondida, embarazada, pensando que iba a morir olvidada. Y de repente apareció un hombre, apareció una puerta abierta, apareció una oportunidad de empezar de nuevo. Recuerda que Vicente estaba vacío, construyendo un patrimonio pero muriendo de soledad. Y de repente apareció una familia que lo necesitaba. Dios tiene una manera muy particular de juntar a personas rotas para que se sanen juntas. Así que no te rindas, no cierres tu corazón.
No te endurezcas al punto de no reconocer la bendición cuando llegue, porque tu historia todavía se está escribiendo, y el mejor capítulo puede estar a la vuelta de la esquina, esperando que tengas el valor de decirle sí a lo inesperado. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo repensar alguna puerta que lleva demasiado tiempo cerrada, o si te trajo el recuerdo de alguien que fue tu Vicente en un momento difícil, te pido que te suscribas aquí a Relatos del Campo, dejes tu like y compartas con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para empezar de nuevo. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez te olvidó quién debía cuidarte? ¿O alguna vez fuiste el Vicente de alguien? La persona que apareció cuando nadie más creía, porque al final de cuentas, la mayor venganza contra quien te abandonó no es el éxito material, es la familia que eliges construir con quienes se quedaron. Quédate con Dios y hasta la próxima historia aquí en Relatos del Campo.